Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloje la sala. Mi nombre es Marcelo Birmacher, soy escritor. Voy a leer un texto de mi autoría que se titula Aquel sábado. Hace 28 años, un sábado como hoy, Raúl Alfonsín asumía como presidente electo de los argentinos, luego de 7 años de sangrienta dictadura. Buenos Aires estaba de fiesta. Era una fiesta de libertad y paz. Hay quienes creen que la violencia es la partera de la historia, que sin violencia no se puede pasar de la opresión a la libertad. Libertad escribo y no liberación, porque liberación suena a épico, a estallido, a hecho inapelable y definitivo, mientras que la libertad es ambigua, llena de contradicciones e incluye el error. La liberación es para las elegías, la libertad para todos los días. Pertenezco a una tendencia solitaria que sospecha que la partera de la historia es la creatividad, en primer lugar, pero también puede serlo el azar o la perseverancia, y que la violencia es incidental, puede a veces funcionar para acelerar algún proceso, pero no como partera. Nuestra solitaria tendencia, de la que no responsabilizo a nadie más que a mí, considera que si no hay violencia, mucho mejor. Mi bloque unipersonal sugiere que lo que se consigue con violencia puede revertirse fácilmente con más violencia, mientras que el peso de una idea y el esfuerzo por lograr el consenso en lugar de la imposición proveen un efecto mucho más duradero, incluso trascendente. Quienes se apresuran a proponer la violencia como partera de la historia suelen mostrar una mayor inclinación por la violencia que por el estudio de la historia, una cierta simpatía autónoma y automática por la violencia, independientemente de lo que finalmente ésta produzca. Ese 10 de diciembre, Alfonsín asumía cargando sobre sus hombros la promesa de juzgar a los máximos responsables de la masacre que la dictadura militar había ejecutado. Miles de desaparecidos, torturas, violaciones, apropiación de niños. Alfonsín proponía algo absolutamente original para la historia bicentenaria del país: juzgar a los criminales del proceso según la clásica concepción de justicia de las democracias liberales, con abogados defensores, fiscales y jueces. No proponía fusilarlos ni humillarlos, solo juzgarlos por sus delitos y que le cupieran las máximas penas correspondientes. Prosaico como resulta, no había ocurrido nunca en Argentina algo semejante. Tampoco, por raro que suene, en el resto de Latinoamérica. Hasta líderes como Felipe González, por entonces en la plenitud de sus poderes, veían con cierta alarma la osadía del recientemente electo presidente argentino. La masacre de Ezeiza del 73, por ejemplo, o los crímenes de la AAA, aun siendo sus víctimas mayoritariamente peronistas, no habían sido siquiera investigados por el gobierno peronista, que se alzó con aproximadamente el 60% de los votos cuando el retorno del general Perón. Pero Alfonsín llevó a cabo una gesta inaudita: juzgar a los criminales del proceso no porque hubieran asesinado a personas de tal o cual tendencia política, sino por sus crímenes aberrantes contra la condición humana. No era una revancha de signo partidario, sino la propuesta de reconocernos en una misma dignidad compartida. Sí existían en el mundo antecedentes de fusilamientos, humillaciones colectivas, turbas reemplazando a fiscales y jueces, farsas de juicios callejeros. Pero lo que viene después de esos shows no es la libertad ni la paz. Esta democracia
que ya lleva casi 30 años, encontró en el momento justo a un hombre modesto que hablaba con las manos en el bolsillo, que había pasado su vida persuadiendo y que estuvo dispuesto a dar su vida sin entusiasmo por una libertad mansa y duradera. Alfonsín no gritó que daría su vida por esto o por aquello, ni le pidió a nadie que diera la suya, pero todos sabíamos que los implicados en investigar y juzgar los crímenes de Bacera, Videla y Agosti pasarían muchos años en riesgo. No solo no había ejemplos internacionales de su acción, sino que tampoco la coyuntura internacional sugería esos juicios. De hecho, en nuestro propio país, el Partido Justicialista, durante la campaña electoral, aceptaba la autoamnistía de los militares. Ni investigarlos, ni juzgarlos. Nada. Cada cual a su casa. Detrás de Luder, el candidato justicialista, se encolumnaban todas las variantes del peronismo. Acusaban a Alfonsín de ser el candidato de la Coca-Cola, lo que fuera que esto significara. También reivindicaban a Rosas, pero eso sí, los criminales del proceso a casa, a dormir tranquilos. Alfonsín juzgó, desarmado, a los militares. Lo hizo acompañado de civiles, de intelectuales, escritores y periodistas que con distintas formas de pensar coincidían, sin embargo, en que no debían olvidarse esos crímenes ni permitir que volvieran a repetirse. Podemos recordar entre ellos a Magdalena Ruiz Ñazú o a la militante de los derechos humanos Graciela Fernández Mejide. Cada tanto releva algunos capítulos de las memorias políticas de Raúl Alfonsín. No solo tienen momentos trágicos, sino también humorísticos, e incluso la instancia de convocar al humor en el momento trágico, como hacían Lord Sinclair y Danny Wilde en Dos tipos audaces, que incidentalmente, en su versión original, se llamaban The Persuaders. Después, la libertad es proteica, las cosas van y vienen, una economía más dirigista, otra más liberal, una privatización acá, una estatización allá. La vida no es un camino recto. Pero lo que le digo a Alfonsín es que todas esas vicisitudes es mejor resolverlas sin matarnos unos a otros, sin condenarnos de antemano por pensamientos preestablecidos, sin considerar que cualquier idea distinta responde a oscuros intereses. Es verdad, al final de su mandato se le cayó brutalmente la economía, pero no se le cayó la democracia, y los jerarcas de la dictadura estaban en la cárcel. Nada de lo que pasó desde esa asunción fue peor que lo que había pasado antes de su asunción. Nada, incluso las peores cosas que nos pasaron, fueron peores que el proceso o la AAA. Hace 29 años empezaba un país distinto, pero nada del otro mundo. Yo estaba en Buenos Aires ese día, y es un placer estar hoy en Buenos Aires y poder recordarlo y escribirlo en este diario.